En el año 2010 yo publiqué mi primer videojuego. El juego era de un cuy. Un cuy es un roedor sudamericano al que le tenemos un especial cariño en el Perú. Este divertido personaje que está caracterizado de inca, además, volaba por el cielo recolectando monedas de oro. En el fondo podíamos ir descubriendo la síntesis de una fortaleza inca, y luego un tiempo se podía descubrir también la ciudad de Machu Picchu en el fondo, ¿no? Como le decía, el jugador tenía que recolectar la mayor cantidad de monedas de oro mientras ascendía por el cielo. Tenía que esquivar trampas y obstáculos y coger power-ups para lograr su objetivo. Ahora que lo cuento realmente suena bastante simple, pero hace casi 15 años cuando hicimos ese videojuego éramos solamente 3 muchachos que no teníamos la menor idea de cómo se hacen videojuegos y nos costó muchísimo desarrollarlo, pero al final lo logramos publicar y tengo la sospecha de que fue el primer videojuego peruano que se publicó en la plataforma de Apple. Algo gracioso que podría contar de ese videojuego o del desarrollo de ese videojuego es que ninguno de los 3 teníamos dinero para comprar un iPhone. Y logramos agenciarnos un poco de presupuesto, y con lo cual pudimos adquirir un iPod Touch de segunda mano con el cual pudimos desarrollar ese videojuego. Pero entre el 2010, o mejor dicho, después del 2010, pasamos 7 años desarrollando videojuegos. Hicimos muchos videojuegos. Yo no sé exactamente cuántos videojuegos son los que llegamos a hacer. Yo creo que deben haber sido 50, 80, tal vez más de 100. Finalmente fueron muchos. Pero todos estos juegos tenían ciertas características en común. Punto número 1, que todos eran juegos por encargo, con lo cual la creatividad estaba muy limitada, el tiempo y la dimensión del proyecto también estaba muy limitado, e incluso el presupuesto estaba limitado, ¿no? A veces teníamos que desarrollar un juego completo en 3 semanas, ¿no? Y como les decía, estos juegos venían con premisas ya definidas, porque eran juegos que servían o para promocionar productos, o para entrenar a gente en empresas, o para comunicar algo dentro de alguna corporación o hacia un cliente específico, ¿no? Con lo cual era complicado diseñarlos, porque por lo general el cliente no tenía ni la menor idea de lo que quería hacer, y explicarle lo que él necesitaba con el presupuesto que tenía, y encontrar ese equilibrio era muy, muy, muy difícil. Yo me acuerdo, era muy gracioso porque todo el mundo venía en esa época queriendo ser Farmville, ¿no? O sea, hoy quiero hacer un juego como Farmville para que la gente aprenda que mi producto no. Farmville es un juego inmensamente grande, o sea, son varios millones de dólares y mucha gente trabajando en ese juego por mucho tiempo. No podemos hacer un Farmville con el tiempo que tienes y el presupuesto que tienes. Era un poco el discurso que siempre llevábamos, y finalmente lo logramos aterrizar al cliente y que él entienda qué es lo que puede hacer y lo que debe hacer con el tiempo y los recursos que tienes. Ese fue mi trabajo siempre desde la parte de producción de los juegos. Sin embargo, ya en el 2017, después de haber pasado 7 años haciendo estos juegos, que dicho sea de paso, aprendí muchísimo en todo este tiempo. Hacer tantos juegos para mí fue muy valioso. Sinceramente, o sea, la gente me pagaba para que hiciera sus juegos, pero en el fondo yo sabía que me estaban pagando para que yo aprenda a hacer sus juegos. Yo no tuve una formación académica en diseño y desarrollo de videojuegos hasta el año pasado, que pude hacer un máster en la Universidad de UTAD en Madrid. Pero hacer todos estos juegos durante todo este tiempo para mí fue el mejor pregrado que pude hacer. Fue mejor que ir a cualquier universidad, porque
aprendí todos los procesos, desde el arte, el diseño, el marketing, la producción, manejo con clientes, publicación, todo tuve que ver todo, ¿no? Lo único que yo no manejo, y por más que me he esforzado muchísimo, es la programación, y eso se encarga Sergio Solano, que es un gran amigo mío y un socio en muchos de los proyectos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, me gustaría parar un ratito y alejarme de esta historia para tratar de darte, no sé si llamarlos consejos, pero desde mi experiencia, contarte desde mi experiencia lo que me sirvió y que tal vez te podría servir si eres una persona que quiere entrar en esta industria, que quiere vivir de esto el resto de su vida, de hacer videojuegos. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a hacer videojuegos, ¿no? O sea, empieza a diseñar tus mecánicas, a escribir tu historia, a construir tus personajes y ponlos en un motor y empieza a escribir tu código y que empiecen a funcionar y que la gente los empiece a jugar. Si logras conseguir que alguien use tus juegos o te encargue de hacer un juego y te pague algo de dinero por eso, estás haciendo un buen negocio, pero necesitas ponerte a hacer las cosas ya. Toma acción en este momento. No vas a aprender a hacer videojuegos viendo este video o leyendo libros o tratando de entender la teoría o las experiencias de otras personas. Necesitas ponerte a trabajar en eso. Y lo otro que me gustaría decirte es que no te concentres en la parte económica al principio. El dinero llega solo y es consecuencia del buen trabajo que haces. Y como entenderás, es muy probable que al principio no hagas un buen trabajo. Yo veo los primeros videojuegos que hice hace 10, 15 años y de verdad yo no entiendo cómo alguien los pudo jugar, no entiendo cómo alguien siquiera pudo pagar por eso. Y estamos en un constante aprendizaje. En unos 10 años, en el 2033, cuando vea los juegos que hacía en el 2023, diré cómo pude haber hecho esos juegos. Pero simplemente es parte del proceso en el que estoy. Cada vez trato de mejorar y logro mejorar un poco más con los productos que hago y obviamente la gente empieza a pagar más por eso. Entonces, por favor, si estás empezando, si no has hecho ningún videojuego antes o si has hecho muy poquitos videojuegos y no tienes la experiencia que se necesita, toma esto como un proceso de aprendizaje. Trata de hacer la mayor cantidad de juegos. Si es que los puedes poner gratis y la gente los juega o alguna empresa lo quiere usar, tómalo. Si es que logras que te pague, siéntate agradecido y sigue trabajando y sigue tratando de hacer videojuegos todos los días de tu vida. Es la mejor manera para que puedas entrar con un buen respaldo en esta industria, formar un buen portafolio. Pero bueno, volviendo a la historia esta que te estaba contando de mi experiencia con Willy Tatza, ya en el 2017 yo sentía que no quería seguir haciendo juegos para terceros, que no quería seguir haciendo estos juegos pequeños, estos advert games que en realidad nos dejaban tranquilos porque pagaban todas nuestras facturas, nos dejaron tranquilos por mucho tiempo porque nos sirvieron de mucha experiencia y aprendizaje. Pero yo sentía que ya era el momento de hacer algo nuevo, de aprender, o mejor dicho, de aplicar todo lo que había aprendido en estos 7 años en un proyecto nuevo, en un proyecto único, en un proyecto mío, en un proyecto en el cual yo pudiera diseñar mis propias mecánicas, construir mis propios personajes y contar mi propia historia. Y es ahí, en ese punto, en donde nacieron Willy Tatza. Willy Tatza es un juego de rompecabezas, es un juego de plataformas, es un juego de aventuras, en donde dos personajes que son completamente opuestos tienen que colaborar todo el tiempo para afrontar un mundo que es complicadísimo y que está lleno de trampas, de enemigos, que es muy, 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 pero muy enigmático.